hay una cosa que también que dijiste que me llamó mucho la atención, que puedes también identificar cuando es hombre o cuando es mujer. Porque yo hice un podcast una vez, yo tengo otro podcast que son curiosidades de la historia, y hablaba de cómo la exclamación se había convertido, o sea, las mujeres, creo que el 70-80% de exclamaciones en entorno laboral son de mujeres, porque como tenemos tanto miedo a sonar bordes, y al final la exclamación a través del uso del cómic se ha convertido en algo como amigable, como zas, pam, ¿no? Al final parece como simpático. Pues cuando estamos haciendo mails y cosas, ponemos hola, exclamación, sonrisa, ¿sabes? Es como, no soy una zorra, ¿sabes qué te quiero decir? Te quiero dar una orden, pero con mucho cariño y cuidado, no vaya a ser que me juzgues. Eso también, eso sería una de las variables, en plan, pone muchas exclamaciones. Sí, esto es una de las variables. De hecho, tenemos muchos marcadores del sexo entre exclamaciones, de cómo ponemos el énfasis, cómo utilizamos los emoticonos. Todo esto nos da muchas pistas sobre el sexo de esa persona. Incluso, por ejemplo, esto que dices es que las mujeres no queremos sonar demasiado agresivas, sobre todo en contextos laborales. Esto es verdad. Y de hecho, también utilizamos mitigadores. Es decir, cuando preguntamos algo o queremos dar una orden o hacer una sugerencia, no decimos, oye chicos, vamos a hacer esto, sino que tendemos a utilizar modificadores atenuantes, que son, por ejemplo, oye, ¿qué os parece si...? Total, ¿no? sí, Mientras que un hombre generalmente no lo utiliza. También depende mucho de cada una de las personas, ¿no? Pero hay tendencias por sexos que nos pueden dar este tipo de pistas, pero estás totalmente en lo cierto. Por ejemplo, nos preocupan mucho las faltas de ortografía, no tanto a los hombres, pero cuidado, porque hay un estudio científico que dice que las mujeres, cuando estamos en webs de ligoteo, si vemos que el hombre comete muchos errores de ortografía, no nos gusta. Y después tenemos todo este tipo de emoticonos y tal. Y además, cuando hay un cambio en la sociedad, ¿no? En la forma en que nos comunicamos, las mujeres solemos ser las primeras en poner estos cambios. ¿Me pones un par de casos que tú hayas disfrutado? Hubo un caso que fue uno de los casos iniciales, así en colaboraciones policiales, en el que me dieron a analizar una voz en la que no tenía que analizar espectrográficamente, sino que tenía que dar pistas de dónde podía ser esta persona, si estaba falseando el acento, porque claro, aquí tenemos que pensar que estamos trabajando con el mal, y el mal se las inventa todas para no ser pillado, ¿no? Y aquí se pensaba que a lo mejor esa persona estaba falseando el acento, ¿no? Y hacía un ruido muy curioso cuando hacía las nasales, es decir, las Ns, las Ms, ¿no? Todo este tipo, y tenía como una nasalidad, ¿no? ¿Sabes cuando tú estás resfriado y hablas así? Sí. Y me llama muchísimo la atención. Decir, esto no puede ser. Se estará poniendo así la mano en la nariz. Y estuvimos haciendo varias pruebas. Y no, esa persona tenía así. Dijimos, bueno, esto es que físicamente se tiene que ver. Aquí hay algo, ¿no? ¡Wow! Pero claro, aquí en los cuerpos policiales, primera vez que estás colaborando, decirle, mira, es que esto tiene que haber una correlación física, ¿no? Parecía un poco... Me tiraba un poco para atrás, ¿no? Decírselo. Y efectivamente, cuando nos enseñaron las fotos de los sospechosos, ahí se veía un hombre pegado a una nariz, tal cual. Y esto me fascinó. Un hombre pegado a una nariz. A una nariz, porque se había el correlato de la nariz. Pero claro, yo no lo quería decir porque no parecía un poco así extraño. Cuando tú hablas de anónimos, de pues, gente que viene con un anónimo y tal, ya no se usa, o te lo has encontrado todavía, gente que recorta... No, jo, qué pena. No, es muy peliculero, me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría también. Aquí si hay alguien que nos escucha, por favor, quiero un anónimo de esos. Y ahora que en TikTok está tan de moda los horóscopos y todo esto, esto me hace gracia preguntarlo, pero, o sea, ¿crees en los horóscopos y cuando recibes, dices esto lo has escrito un escorpio? No. No, yo no soy mucho de horóscopos, no es que crea o no crea, no me lo veo mucho, la verdad. Soy como mucho más, muy científica, ¿eh? Que Claro. no digo que no sea interesante, pero no soy mucho de eso, la verdad. ¿Cuál es el error más típico que suele hacer una persona que tú dices, otra vez este error, te he pillado? No, es que de hecho los errores son muy particulares de cada una de las personas. Porque los errores, aunque sean errores, son sistemáticos. Y de hecho, cuando un error no es sistemático, sospecha que algo ahí no funciona. O esa persona está intentando hacer ese error a posta, o sabe que lo hace y lo está intentando corregir por algún motivo, pero algo hay, porque los errores son sistemáticos. Eso quiere decir que tú desconoces una regla. ¿Tú te acuerdas de esas reglas que en el colegio nos enseñaban? Bueno, las esdrújulas, ¿no? Acentúan siempre, las no sé qué, cuando tal. Son reglas. Y alguien cuando comete un error es porque desconoce esa regla. Y es sistemática, siempre. Claro, ¡hala! Y puede ser que alguien sepa mucho de tu oficio y diga, tengo mucho miedo a que sepan que soy yo, me voy a inventar un acento, soy argentino ahora. ¿Lo hacen mucho? ¿O me voy a hacer pasar por hombre? O... A veces lo hacen. No tanto pensando en que yo les puedo pillar como una lingüista forense, porque muy poca gente lo conoce, pero sí que es verdad que hay gente que, bueno, a veces son más hábiles. De hecho, el que te he dicho antes de una bomber, él mismo se reía en su manifiesto de que la lingüística no era una ciencia. Decía, estos no nos pillan. Y lo pillaron justamente por eso que él creía que no era una ciencia. ¿De verdad? Pero era un manifiesto muy largo, ¿no? Entonces... Era un manifiesto muy largo.
O sea, esto vale como prueba. Vale como Tú prueba. puedes ir con otras cartas que hayas escrito y decir, mira, son las mismas expresiones. Totalmente. ¡Wow!